Mismo la clave. Koldo García se juega su futuro hoy. Hay todo un debate político sobre el estupor del juez. El juez dice que le causa estupor que Ábalos siga siendo diputado. Y está habiendo una reacción política incendiada, diciendo, oiga, usted es juez. Si quiere cambiar la ley, preséntese a unas elecciones. No se hace justicia, se hace política. Se está diciendo hoy, incluso desde el Congreso de los Diputados, hoy su futuro a esta hora en juego, Koldo García ante el Supremo y ha hablado con nosotros. Esto es un adelanto de lo que está diciendo en el tribunal y de lo que van a poder escuchar aquí, en exclusiva. Buenos días, señor Koldo. ¿Teme entrar hoy a prisión? No sé, eso no puedo decidir yo. Lo tiene que decidir su señoría. Le veo preparado con los bártulos, esos que tiene posible provisión de entrar en prisión. No lo decido yo. Lo decide su señoría, de verdad. Es algo que yo no puedo, es que no lo puedo prever. Esto es una decisión de su señoría. Yo acataré y por supuesto, tendré que hacer lo que mande su señoría. Y hay que estar prevenido para todo en la viña del Señor. ¿De dónde salía el dinero que gestionaba de José Luis Ábalos? Pues de él, si era suyo, pues era de él. Y entonces yo también tenía dinero, pero todo eso se demostrará con el juez. Esta semana lo hemos vivido, han estado creando una expectativa, iba a entrar en prisión. Bueno, ahí tenías a Tellado, que estaba como sobreexcitado, ¿no? Pensaba que ya hoy iban a contar, no, otro secretario de organización del PSOE en prisión, como viven así, como no hay proyecto político detrás, no hay proyecto de país, no están a lo que hay que estar, que es a la política, están a esto, a estas cosas. El día que venga alguien del pues es lo que pasa. El día que venga alguien del PP ya hablo yo con eso del PP, pero ahora volvamos. ¿Cuándo van a dejar ustedes de atribuir al informe de la UCO cosas que el informe de la UCO no dice? Están ustedes presentando el informe de la UCO como el informe dice que no hay financiación irregular. El informe desmiente que haya financiación irregular. Hombre, el informe indirectamente dice que no hay financiación irregular desde el momento en el que dice que coinciden al céntimo las cantidades que el Partido Socialista declara haber abonado al señor Ábalos y las que realmente ha percibido. Por tanto, es que ha percibido Ábalos, pero aquí, fíjate, la financiación. Yo no sé lo que dice. La verdad es que me estás preguntando por cosas que yo realmente tampoco es que viva pendiente de esto, ¿no? Pero me dices, estáis diciendo lo que no dice la UCO y tal. Sí. Bueno, en eso hay otros que están yendo mucho más lejos, porque, en fin, aquí la presunción de inocencia, en fin, ha sido arrumbada por completo. Aquí lo que hay es una presunción de culpabilidad. Yo creo que hay gente que está, pues, con una expectativa, y le pasa mucho a la derecha de este país, la gestión de las expectativas es desastrosa, ¿no? Porque hay una expectativa de que tiene que haber financiación ilegal del Partido Socialista, como si no fuera suficientemente grave ya lo que se conoce. Entonces, si no aparece, entonces es como una especie de fracaso para la derecha, porque han situado ahí las expectativas, y la realidad es que hoy por hoy no hay ni el más mínimo indicio de que el Partido Socialista se haya financiado ilegalmente. Digo, ni el más mínimo indicio, porque si lo hubiera, ese tema estaría... Sí, el día que tenga aquí a alguien de la derecha que haya dicho sobre el informe de la UCO algo que no dice el informe de la UCO, le diré lo mismo que le estoy diciendo. No lo digo, me refiero al debate en general, no digo que... Gestión de expectativas, pues es verdad. Gestión de expectativas. Eso es una captura de un vídeo que ha publicado The Objective. Pues nada más que decir, señoría. Fase de instrucción en la que el juez estaría investigando supuestas mordidas cuya cuantía a día de hoy se desconoce, más allá de la deducción de los 5 millones de euros que señalaba Irma Frigenti, que es una deducción del magistrado. Y claro, tampoco se sabe en concreto quién podría haber pagado esas supuestas mordidas. También se está investigando, pero todavía en esta fase de instrucción no se conocen nombres de empresas que de forma fehaciente lo hubiesen hecho. Bueno, efectivamente, en su momento se apuntó, recuerda el caso de Acciona, se obligó incluso a la dimisión del responsable de Acciona en la Comunidad Autónoma de Navarra, pero a partir de ahí no hemos sabido mucho más, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver hoy, vamos a ver si se confirma o no lo que yo creo que son las dos líneas de defensa que está aplicando Koldo y puede que también Ábalos. La primera es poner en cuestión las grabaciones que de momento solo conocemos la versión de la UCO.
Las partes no han tenido todavía acceso a esas grabaciones, no han podido trabajar sobre ellas, aportar sus peritos, cuestionar bien la veracidad, bien la integridad de las grabaciones, y yo creo que la gran apuesta de todos los encausados en este asunto es que el dinero no aparece, o al menos en cantidades similares a las prospectivas que ponía el propio juez Puente, ¿no? Esos 5,5 millones, las cantidades de las que estamos hablando se alejan bastante de esa cantidad. Yo creo que no va a haber cambios significativos en la estrategia de defensa de ninguno mientras no aparezca el dinero. Si el dinero empieza a aparecer, es probable que haya cambios significativos de estrategia y es probable que veamos una carrera por ver quién es el primero que abandona el barco. Pero mientras eso no suceda, yo no anticipo ni consecuencias procesales o judiciales, cambios de estrategia, ni tampoco consecuencias políticas, porque aquí hay dos elementos, ¿no? El elemento procesal, el elemento penal y el elemento político. En este momento yo creo que el asunto se mantiene en los niveles de antes del verano. El daño político que podía haber hecho lo hizo antes del verano. Hoy la conversación pública va en otra dirección y tiene que producirse un salto realmente cualitativo en la investigación para que este asunto vuelva a tener impactos políticos significativos, ¿no? Y sin duda el salto cualitativo sería que empezaran a aparecer las cantidades que anda buscando el magistrado Puente. Son grabaciones que se encontraron, decíamos, en casa de Koldo, en unos teléfonos que estaban bastante a la vista, con unas contraseñas, nos señalabas, muy sencillas. ¿Cómo son esas grabaciones? ¿Son grabaciones de conversaciones completas? ¿Son fragmentos? ¿Por qué las partes todavía no han tenido acceso a ellas? Bueno, lo cierto es que nosotros hemos escuchado solamente las que constan en el famoso informe de la UCO del 5 de junio y las que están en lo que se llama expurgo, ¿no? Es ese material que sí se dio traslado de ese material a las partes, bueno, pues que estaban también en los teléfonos, pero que no fueron incluidas en ese informe. Lo que sí que está claro es que la UCO ya ha dicho que esas grabaciones son veraces, que no están manipuladas, pero sí que es cierto que las partes no han podido trabajar con ellas para presentar sus propias periciales, que algunas partes ya adelantan que van a ser más completas que las de la UCO, que las de la propia UCO, para, bueno, pues para intentar desacreditar, lógicamente, la veracidad de esas grabaciones, que sería ahora mismo la prueba de cargo más importante que hay en la instrucción. Pero todavía queda bastante por salir, o sea, conocemos, como te digo, solamente 8 grabaciones que están contextualizadas en momentos concretos, pero no sabemos si esas conversaciones se han grabado enteras, si hubo más, si se paró de grabar en algún momento, eso no lo sabemos todavía. Mateo, dentro de estas grabaciones, ¿cuándo podríamos esperar que sean entregadas a las partes? Bueno, las partes en sus escritos dicen cosas bastante reseñables, Silvia. Dicen, por ejemplo, que la pericial que hizo la Guardia Civil carece de algunos elementos como los metadatos, o sea, no pueden conocer, por ejemplo, el origen exacto de las grabaciones y por eso están esperando a que el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que investiga la ramificación del caso Ábalos Koldo Cerdán, tengan acceso a esa documentación, a esas grabaciones íntegras, como decía Irma, para poder ya hacer ellos una prueba pericial, digamos, que rebata el informe de la UCO, que para ellos es bastante incompleto sobre la veracidad de las grabaciones. Efectivamente, esto está pedido, aún no se ha mandado, con lo cual hay aún días de por medio y semanas de por medio para que las defensas, en este caso la de Santos Cerdán, nos lo comentaba bien hace poco, presente su informe pericial que efectivamente rebatirá, digamos, las conclusiones a las que llegó la Guardia Civil, dando veracidad a las grabaciones que hizo Koldo García. Una duda, Irma, sobre el informe de la UCO. El informe, la UCO lo escribe después de analizar todas las conversaciones que tiene delante en esas grabaciones, ¿o solo ha analizado una parte de las grabaciones? Bueno, ellos han incluido en el informe del 5 de junio, que es sobre todo el que contiene esas grabaciones, aunque también es cierto que en este último informe que hemos conocido se incluyen conversaciones de WhatsApp y también hay algunos audios que se han incluido, que hemos ido conociendo. Sabemos que ellos han incluido lo que han considerado que tiene interés para la investigación y sobre lo que pueden construir, digamos, ese informe con esas conclusiones. Pero me refería, el informe que ha hecho la UCO lo ha hecho después de analizar todas las conversaciones que tenía Koldo García
¿O solo han analizado hasta ahora una parte de esas conversaciones? Pues es que fíjate, Koldo García pidió el otro día que le devolviesen los dispositivos. El juez le dijo que no, porque todavía quedaba, o sea, había mucho material todavía por analizar, por tanto entendemos que debe haber más. Y fíjate qué interesante lo que decía Koldo sobre algunas de las cosas que hemos ido conociendo en los últimos días, porque bueno, no sabemos si va a declarar o no, pero algunas de las explicaciones que daba, como por ejemplo a esto del papel, ¿no? Del papel que la UCO dice que era dinero en efectivo. Él dice que si pudiera acceder a la cadena completa de comunicaciones con su mujer, podría demostrar las conversaciones de Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, con los empleados del ministerio para demostrar que efectivamente eso era papel, eran folios que José Luis Ábalos necesitaba. Y respecto a los soles, las lechugas y las chistorras, dice que la interpretación que hace la UCO en el informe es errónea porque él con los soles, pues bueno, que esa denominación corresponde a la moneda de curso legal en la República de Perú. O sea, estas son algunas de las explicaciones que Koldo da en ese escrito cuando pide tener acceso a esos dispositivos que, como te digo, el juez le ha dicho que de momento no, porque todavía hay cosas por analizar. Bueno, ¿qué sabemos de esas grabaciones que dice el juez Mateo que todavía quedan por ser analizadas y que estarían en manos no solo del juez, sino también de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? Bueno, el grueso, digamos, incriminatorio, yo creo que la UCO ya lo aporta en el informe de 5 de junio que dio lugar al posterior encarcelamiento de Santos Cerdán, donde efectivamente todos pudimos leer y después escuchar esas grabaciones de Koldo con Santos o con José Luis Ábalos, o incluso con la mujer de Koldo García, hablar de, bueno, de la recepción de mordidas, de la entrega, etcétera. Yo creo que el grueso ya lo incluye la Guardia Civil, pero efectivamente lo que cuenta Irma en plató, Koldo García no ha tenido acceso aún íntegro a todos los dispositivos que les incautaron, o sea que efectivamente no ha podido hacer, digamos, esa labor de cotejar lo que él tiene y tratar de rebatir lo que la UCO, digamos, puso negro sobre blanco en su informe de 5 de junio. A partir de ahora, pues bueno, lo que te decía, una vez que las partes tengan acceso al contenido íntegro de las grabaciones, ya podrán presentar sus informes periciales, que van a ser muy relevantes porque la idea un poco es rebatir las conclusiones a las que llegó la UCO. Hay una conclusión de la UCO muy importante, por ejemplo, dice que no hubo manipulación en las plataformas, o sea, en el acceso a los iPhone de Koldo García, o sea, eso no se manipuló. Bien, pero para las defensas, como te decía, hay elementos que la UCO no introduce en su informe, los metadatos, el origen de las grabaciones, si hay terceros intervinientes, en fin, una serie de datos que para ellos son muy relevantes y que quedarán plasmados en sus informes. Entonces, el origen de las grabaciones, si hay terceros intervinientes, en fin, una serie de datos que para ellos son muy relevantes y que quedarán plasmados en sus informes. Bueno, y a todo esto, la empresaria Carmen Pano compareció ayer en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado y se ha ratificado, asintiendo la cabeza, en lo que declaró en la Audiencia Nacional. Me ratifico. Entiendo que usted se ratifica en que ha llevado 2 bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE. Entiendo que usted se ratifica. Me ratifico. Es lo único que ha dicho, asintiendo la cabeza porque se ha acogido a su derecho a no declarar. Únicamente, como les decíamos, ha asentido ante las preguntas del senador del Partido Popular. Ante el juez, Pano aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz por orden de Víctor de Aldama. Que no sé, Irma, hasta qué punto se pudo confirmar esta información o pudo aportar alguna prueba a ella precisamente en su declaración ante el juez. Bueno, ella lo declaró tanto en la Audiencia Nacional, donde está investigada por la causa de hidrocarburos, y lo declaró también en el Supremo, donde fue como testigo. Pruebas. No hay pruebas más allá de que ella lo ha ratificado ante notario, pero realmente eso no se ha podido nunca comprobar. De hecho, si recordáis, el PP lo denunció ante la Audiencia Nacional y el juez Pedraz lo archivó porque dijo que hacía falta un algo más para investigar esto que una información que aparecía en prensa, porque la primera noticia que tuvimos de esto, si recordáis, fue una entrevista en The Objective en la que se hablaba de un empresario, no se daba la identidad en ese momento, no se daba la identidad de que era Carmen Pano, se hablaba de un empresario que había llevado bolsas a Ferraz con dinero, 90.000 euros. Ahí fue cuando el PP acudió a la Audiencia Nacional y el juez Pedraz dijo, bueno, hace falta algo más para investigar esto, pero más allá de su declaración ante notario no hay nada. Y día de la visita, pues ese material sería interesante para el juez. De todas maneras, aunque no, en fin, dijera nada más en la comisión,
la que, en fin, hoy por hoy sería una testigo cualificada, pues es importante lo que hizo, porque es una ratificación de una declaración sobre un hecho relevante para la investigación. Esos 90.000 euros precisamente es de lo poco tangible, digamos, que tiene el juez, porque yo estoy con Antón en que sería muy importante para el avance de este caso y para clarificar los hechos que se pudiera saber realmente a cuánto ascendieron las famosas mordidas y cuál ha sido el destino de esos fondos. Ahí, en fin, la agencia tributaria, que es muy eficaz, pues debería ser capaz de encontrar la pista precisamente de la prueba objetiva, ¿no? Es decir, el cuchillo del crimen es ese dinero, el cuchillo. Hay que encontrarlo, porque si no será difícil. Y mira, yo creo que en todas estas investigaciones, y antes de una manera muy radical, había jueces en la Audiencia Nacional que utilizaban como medida de presión la prisión preventiva, para que la persona que estaba privada de libertad por una serie de indicios reflexionara y dijera, pues quizás sí que me conviene colaborar con la justicia. Y en ese sentido, yo creo que en este asunto el eslabón débil, precisamente, probablemente es quien acaba de entrar en el Supremo, porque conoce muchos hechos y seguramente tiene menos que perder que las personas, las dos, que estaban más arriba en la pirámide. ¿Tú cómo lo ves, Mateo? ¿Cómo ves esta declaración de Carmen Pano sobre llevar supuestamente 90.000 euros a Ferraz? El único titular que te puedo dar, Silvia, es que hasta el propio Víctor de Aldama lo ha negado. Lo ha negado radicalmente, y si lo niega Víctor de Aldama, que su objetivo es derribar al gobierno, te lo puedo decir todo, porque efectivamente ese dinero sería de él, o sea, y él lo ha negado públicamente y por escrito. Sobre el tema del rastro de las cuentas que hablaba Brunete en mesa, solo darte un dato, Silvia. El juez en junio pidió a la UCO informar sobre 479 cuentas en 12 países, o sea, no solo en España, sino cuentas también en el extranjero ubicadas en 12 países, de las constructoras, de las 4 constructoras y de los 5 empresarios que están investigados en el caso Ábalos Koldo Cerdán. Ese informe lo está realizando la UCO, es un informe evidentemente de largo recorrido, porque hay que pedir mucha información, no solo en España, sino en el extranjero, y a partir de ahí analizarlo, cribarlo y extraer unas conclusiones. Y ese va a ser probablemente el informe clave que nos dé una idea del volumen de las mordidas del que estabais haciendo referencia. Que yo entiendo, Antón, que lo más sencillo será mirar en las cuentas de los empresarios que supuestamente habrían pagado esas supuestas mordidas, en el caso Koldo y Ábalos, para determinar, en fin, quiénes fueron y a quién se las pagaron. Porque, hombre, estamos hablando de una deducción de 5 millones de euros, algún rastro dejarán 5 millones de euros. El dinero siempre deja rastro, y en el mundo en el que vivimos cada vez deja más rastro. Era más fácil ocultarlo hace una década o hace 2 décadas. Por eso sorprende que a estas alturas de la instrucción, con Santos Cerdán en la cárcel, que en teoría, en la tesis que sostiene el juez, era el cerebro de toda la trama y el hombre que controlaba el funcionamiento de la trama, estando como está en prisión preventiva, sorprende un poco la incapacidad de encontrar cantidades mayores, de encontrar rastros y evidencias mayores, sobre todo porque estamos hablando de cantidades muy significativas, y estamos hablando, en el caso de Ábalos, de gente que no es que fuera especialmente discreta en el gasto de esas cantidades, porque a veces una de las dificultades para encontrar esas cantidades es la discreción de quien recibe ese dinero. Pero, hombre, yo creo que a estas alturas es una certeza política y jurídica que Ábalos, precisamente discreto en el gasto y en sus gastos de dinero, no era muy cuidadoso y no tenía mucho cuidado en no dejar rastros. Se puede gastar a expuertas 5 millones de euros. Pero habrá que sacarlos de algún lado, ¿no? Bueno, vamos a ver si la justicia, al seguir el rastro del dinero, nos da alguna pista. Otra sencilla de la trama para la UCO, según lo que, sobre todo, ese famoso informe del 5 de junio en el que constan 8 audios de los intervenidos a Koldo en sus dispositivos. Ahí lo que deduce la UCO es que Santos Cerdán era el cabecilla y era, digamos, el que distribuía el dinero, esas supuestas mordidas. De hecho, ese papel preeminente que él tiene en la trama es uno de los motivos, digamos, por los que también está en prisión, ¿no? Porque su papel
era fundamental. Luego Koldo era algo así como el mediador, podríamos decir, entre las empresas y la supuesta trama. Y Ábalos, bueno, pues era la persona de la que Koldo se valía para hacer todos esos contactos, ¿no? Con su entrada en el Ministerio de Transportes, después de que Santos Cerdán le recomendase como chofer de Ábalos primero, y luego pues se convirtió en su asesor, y a través de Ábalos era, digamos, la puerta de entrada a todas esas empresas. Bueno, sepan ustedes que en 15 minutos debería declarar Koldo García en el Tribunal Supremo, con lo cual entendemos que está a punto de llegar, porque sí que nos llega información de que habría salido del despacho de sus abogados y que efectivamente estaría a punto de llegar al Tribunal Supremo. No sabemos, decíamos, Irma, si va a declarar o se va a acoger a su derecho a no declarar. La información que tenemos hasta ahora es que ambas posibilidades están sobre la mesa. Será él quien lo decida en última instancia. Y conforme a la estrategia de defensa que se ha planteado, lo lógico y lo normal sería que hoy no declarase. Estaba preguntándome, ¿en algún momento el juez o la UCO dice a cuánto ascenderían las mordidas y quién las habría pagado? Si el juez hace ese cálculo, que es una deducción, que es lo de los 5 millones de euros en mordidas, lo hace en uno de los autos, pero es que realmente tampoco, o sea, eso es una deducción que él hace, pero no hay nada sólido para decir, o al menos en lo que conocemos hasta ahora, en los informes que conocemos hasta ahora, no podemos cuantificar todavía si ha sido 5 millones, ha sido menos, ha sido más, porque no lo sabemos. ¿Y sabemos quién las habría pagado esas supuestas comisiones? Supuestamente se está investigando a varios empresarios vinculados a empresas como Acciona, también otras empresas más pequeñas, pero en un principio está todo por investigar. Ha habido declaraciones de los empresarios ya en el Supremo, que fueron este verano, de los empresarios investigados, y bueno, de momento el juez para determinar si ahora sí Koldo García tiene que ir a prisión. Efectivamente, en el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Es verdad que esta es la cuarta vez que comparece Koldo García en el Supremo. La última vez fue en junio, cuando Santos Cerdán, un día antes de que Santos Cerdán fuera a prisión. Entonces también se acoge a su derecho a no declarar y el juez le mantuvo las medidas cautelares. Él ha cumplido con todo lo que le han dicho, ha venido al juzgado cuando le han citado, ha comparecido, ha fichado en el órgano judicial correspondiente cada 15 días y efectivamente el registro de su casa ya se ha producido, hay informes patrimoniales, o sea, no habría elementos sobre el papel para mandarlo a prisión, pero veremos a ver lo que hace la Fiscalía, que es un poco la que está marcando el camino del juez en esta instrucción, la que le está diciendo, en el caso de Cerdán, el envío a prisión provisional, y vamos a ver qué decisión toma con Koldo García. Sería sorprendente desde mi punto de vista que acabara en prisión, fundamentalmente porque, como decíamos antes, Koldo García es el hombre de las incógnitas, el que tiene que dar muchas respuestas. Hoy es una oportunidad, pero es verdad que después del escrito del pasado lunes de su abogado, en el que pide la nulidad total de la causa por no pedir el suplicatorio al Congreso relativo a la pieza separada de las obras públicas, pues a lo mejor con esa estrategia de defensa que comentábamos antes, esa exploración de las nulidades, decide también acogerse a su derecho a no declarar. Vamos a ver lo que pasa, Silvia. Estamos ante minutos decisivos, Brunet. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, en fin, segunda parte de un partido que empezó con anterioridad. A mí la verdad es que no me sorprendería que ingresara en prisión, en cambio, porque yo creo que ayer, y esto seguramente el juez aprovecha la oportunidad en un nuevo auto para aclararlo, lo que fue determinante es la condición de diputado de la persona compareciente, junto a el hecho de que la Fiscalía no pidiera el ingreso en prisión. Yo creo que el juez, que está recibiendo muchas críticas y realmente quizá hubiera sido más prudente pues no extenderse en esas consideraciones sobre su estupor, pero lo que estaba poniendo, digamos, sobre la mesa es esa condición de diputado de Ábalos y su respeto respecto de las previsiones del Congreso, pero mostrando estupor al mismo tiempo para que la opinión pública entendiera, si no, este señor no tiene el mismo tratamiento que tuvo Santos Cerdán, por ejemplo, es en atención a esa situación de la cual yo como juez no soy responsable. Es el Congreso el que tiene sus normas y las administra. Y también tengo que decir otra cuestión. La propia ley penal prevé que cuando un juez o tribunal considere que hay hechos que no están previstos en la ley, pero deberían estarlo por su gravedad, se dirigirá a las autoridades
pruebas para exponer ese punto de vista. De manera que no es tan, digamos, extraño que un juez sí que plantee una reflexión sobre el marco legal en el que tiene que tomar una decisión. No es tan extraño. Habría sido diferente si la Fiscalía hubiese pedido el ingreso, ¿no? Yo también coincido que a ver cómo metes tú a un diputado que tiene que debatir, que está en comisiones, que tiene que escuchar al Pleno, al presidente... Y cuyo voto puede ser decisivo. Vota desde la prisión preventiva, no vota... O sea, realmente el juez hizo lo que debía, quizá, porque si no hay un riesgo muy claro de fuga, es un señor que está controlado de alguna forma y ha hecho todo, ha cumplido hasta ahora, ¿no? Y aquí yo creo que lo importante va a ser también qué dice la Fiscalía. Si la Fiscalía cambia de posición respecto a Ábalos y a Koldo le dice, oye, en esta vez sí que pedimos, yo creo que claramente el juez atenderá a la Fiscalía. Pero vamos a ver, y respecto a declarar o no declarar, lo que ha dicho, atenderé lo que diga mi despacho jurídico, apunta a que no declara, ¿no? Y que él mismo tiene previsto que puede ocurrir, como hemos visto con la mochila, al entrar, esa mochila no la lleva una persona que esté seguro que no va a prisión. Claro, Antón, es que aquí estamos, como decíamos, ante otro asunto. Hoy se reúne la Comisión de Investigación del Senado para decidir la fecha en la que tiene que comparecer el presidente del Gobierno por este caso, por el caso Koldo. Y al parecer, Elena, están entre dos fechas, ¿no? Sí, hoy por fin vamos a despejar esa duda. Va a ser a las 11:45 cuando sepamos por fin la fecha definitiva en la que va a comparecer Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado. Una comparecencia con la que el PP llevaba meses amagando desde su creación porque le consideran el nexo de unión entre todos los casos de corrupción. La fecha la va a anunciar Alicia García, la portavoz en el Senado, a esa hora, 11:45, justo antes de que se reúna la mesa de la comisión que va a formalizar esta cita. Las fechas que desde el PP nos trasladan como posibles son dos, o el lunes 27 de octubre o el jueves 30 de octubre. Hoy sabremos definitivamente la fecha, pero quedará otra incógnita, que es quién va a hacer ese duro interrogatorio al presidente del Gobierno. Tiene que ser senador y miembro de esa comisión. Y se barajaban también algunos nombres, sobre todo sonaba el de Miranda de Larra, también ha sonado el de Alfonso Serrano, pero atención porque fuentes de Génova nos dicen que no descartan, que de hecho están valorando que sean dos los senadores que interroguen al presidente del Gobierno y se repartan entre ellos las preguntas. Claro, Antón, porque aquí la clave es un poco la dureza del interrogatorio al presidente del Gobierno, que mira que hemos visto ministros desfilando por comisiones de investigación del Senado y, hombre, dureza del interrogatorio y datos así como, digamos, muy avezados, pues tampoco hemos visto. Bueno, de hecho la conclusión que se puede sacar es que la mayoría de los comparecientes en esa comisión del Senado, más que salir debilitados, salieron o como entraron o incluso reforzados. Ahí está, por ejemplo, la comparecencia de Koldo, que seguramente era un candidato a salir claramente deteriorado y perjudicado de esa comparecencia, y yo creo que se quedó con los comparecientes. El problema de estas comisiones es que hay que trabajárselas, y lo que estamos viendo es que muchos senadores del Partido Popular no se las han trabajado, pero no solo en esta comisión, en otras comisiones, y no solo en el Partido Popular, en otros partidos. Da la sensación de que se comparecen esas comisiones poco más que con lo que han leído en la prensa, con algunos recortes de prensa, con algunos comentarios, algunos chistecitos más o menos jocosos, buscando el clic, el titular, el meme, pero claro, para que una comisión de investigación sea realmente potente y se pueda conseguir resultados políticos potentes, hay que trabajársela, hay que informarse, hay que llevar datos propios, hay que elaborar un cuestionario que esté realmente estructurado y que esté basado en hechos evidentes. Aquí hay dos debilidades. Una, la potencia de los interrogadores, que efectivamente hasta a día de hoy no se ha demostrado especialmente intensa, y dos, la debilidad de los hechos que afectan al presidente del Gobierno. En este momento es muy difícil establecer una conexión más allá de la relación de confianza que pudiera haber con sus secretarios de organización entre el presidente del Gobierno y los hechos de los que estamos relatando y de los que estamos informando. Por eso yo sinceramente creo que si el Partido Popular cree que va a recuperar la iniciativa política, que es lo que yo creo que buscaba con esta comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, tiene muchísimo trabajo para lograr ese objetivo, y yo creo que es un objetivo realmente incierto y difícil, y más en la comisión del Senado. Pues tiene que documentar.